Shalom a todos, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Avenida Don Olam en Santiago de Chile. Actualmente y virtualmente, ¿cierto? Teniendo todos nuestros servicios. Hasta próximo aviso. Hoy vamos a comenzar, bueno, no sé si comenzar, pero con una serie de estudios o un estudio al menos, que tiene que ver con el consuelo. El consuelo de Sion, como dice aquí el título. Después, ¿cierto? De la jornada de Tisha B'Av, que es el día 9 del mes de Av, donde se recuerda, ¿cierto?, la destrucción de ambos templos. Viene a continuación diferentes lecturas que se hacen dentro de la misma parashá semanal, dentro del estudio de la porción semanal. Se complementa siempre con algunos pasajes de los profetas o de algunos textos escritos de los escritos, que se llama Haftará. Haftará significa como una porción de conclusión. Entonces es una conexión, ¿no? De lo que pasó en la Torá con lo que estaba pasando los días de los templos, entre el primer y segundo templo. Esa conexión lleva también algunas palabras, ¿cierto? Proféticas que tienen que ver bastante con un cuadro, eh, digamos, de la caída de Jerusalén, digamos, la gloria de Jerusalén, la caída de Jerusalén, la estadía en un exilio y el posterior levantamiento de Sion. Sion, ¿cierto? Es el monte donde estaba asentado, ¿cierto? El templo. Entonces, viene como toda una seguidilla de temas, ¿cierto? Y el tema del consuelo viene posteriormente a la destrucción. Vamos a explicar un poco de qué son estas lecturas, estas 7 lecturas, que son 7 semanas que se van a estar leyendo. Hoy día se leyó la primera en Isaías, ¿cierto? Nahamú, Nahamú, a mí, consolados, consolados, pueblo mío. Entonces vamos a ver de qué se trata más o menos este cuadro completo. Em, También en un estudio el cual me tomo entre las páginas de Chabad y de Primera Fruto de Sion, hay buenos textos para que entendamos allí todo esto. Ya de ahí está tomado este tema. Entonces partamos. Las 7 consolaciones. O se le llama las 7 consolaciones o las 7 semanas de consolación. En diferentes nombres. Yeshua había dicho, ¿cierto? Estábamos estudiando ya la semana anterior. Dichosos los que lloran porque serán consolados, ¿cierto? Parte de las bienaventuranzas. Digo, del libro de Mateo. Ahora, ¿cuándo llegará ese consuelo? Bueno, hay un Shabbat del consuelo que es, de hecho, el que acabamos de pasar. Que así se llama, Shabbat del consuelo. Shabbat Nahamú. El Shabbat de consolados. O consuélense en español latinoamericano. Entonces, esto viene, como les decía, después, ¿cierto? Del Shabbat inmediatamente posterior a Tisha B'Av, donde se recuerda, ¿cierto? El asedio, la destrucción del templo por el asedio babilónico y también después por el asedio romano, ¿cierto? Así que esos versos de consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad del corazón de Jerusalén, decirle que su lucha ha terminado, su iniquidad, ¿cierto? Ha sido quitada. Él ha recibido de mano del Señor el doble por sus pecados. Isaías 40. Lo que hemos leído, ¿cierto? Esta semana. Eh, Después de haber vivido ese doloroso trauma, esa dolorosa vivencia del pueblo judío, pueblo de Israel, ahora se conmemora la consolación. Y es bastante importante todo este tema, ya que estas 7 consolaciones que se leen durante esta semana no solamente hacen una alusión, eh, podríamos decir, aleatoria, ¿cierto?, sobre el consuelo, sacado del texto de Isaías, de Jeremías, de aquí y allá, sino que representa en el fondo todo un cuadro de la redención, un cuadro, como le decía al inicio, de la caída, ¿cierto?, de Sion, su estancia en el exilio, pero el posterior restablecimiento de Sion y su gloria, ¿cierto?, que vendría después, digamos, en un reino mesiánico. Entonces, estas 7 consolaciones también se les puede ver como un plan de redención completo. Así que
De hecho, ¿qué es lo que aparece dentro de estos textos de Isaías, por lo menos, de consolación? De hecho, es solo Isaías, prácticamente, y Yeshayahu. Donde son justamente los pasajes donde se habla del siervo. El siervo, por ejemplo, en Isaías 53, sufriente. El siervo de Dios, que muchos identifican como Israel, como que el profeta está hablando de Israel personificado, pero también apunta, ¿cierto?, al Mesías. Según, ¿cierto?, nuestro escrito apostólico, el Brit Hadashah, realmente esos versos hacen alusión al Mesías. El siervo sufriente, el siervo de Dios. Y como decíamos hace una semana, el siervo de Dios que es Israel, también así se le conoce al Mesías. Es también el Mesías. Entonces, todos estos pasajes apuntan hacia una redención mesiánica posterior y vamos a ver algunas relaciones que tiene con, digamos, con Yeshua, pero también del plan completo que vemos detrás de esto. Bueno, esa era una imagen, por cierto, de Isaías. Isaías ahí, mirando las 7 consolaciones, mirando al cielo. ¿Cuáles son las 7 consolaciones? Se le llama así Shiva de Nehemata. Son las 7 semanas de consuelo. ¿Ya? Las 7 de consuelo, aquí dirá. Un nombre talmúdico. Entonces estos son los 7 pasajes, para que los tengamos en consideración. El primero, perdón, creo que está como un poco borroso, ¿no? La imagen. Dame un segundo, voy a... No. Hasta parece desenfocada la cámara. Permítanme un segundito. Ya, ahora sí continuamos. Entonces, estas 7 semanas de consuelo se llama Shivat de Nehemata, nombre cierto talmúdico, aramaico. Y estas son las 7. Voy a colocarla un poquito más grande para que todos podamos ver. Dice que son, ¿cierto? La primera, Nahamu Ami, que se lee en esta parashá que acabamos de pasar, Baet Hanan. Isaías 40 del 1 al 26. La segunda porción de consuelo comienza diciendo Batomer Tzion, que se lee la próxima parashá, ¿cierto? Que viene esta semana, Ekev. Isaías 49, 14 al 51, 3. Luego la tercera lectura es Aniyá Sohará, que así comienza, ¿cierto? De que se lee la parashá Re de Isaías 54, 11. Vamos a ver un poco de cada una. Está también la cuarta porción de consuelo, que comienza Anoji Anoji, en la parashat Shoftim, de Isaías 51, 12 al 52, 12. Y 15, perdón, la quinta lectura sería de Rani Akará, o Roni Akará, en la parashá Kitetse, de Isaías 54, del 1 al 10. Y la porción Kumiori, Kitabo, Isaías 60, del 1 al 22. Y la porción Sos Asis, como cantamos de hecho hace un rato, en la parashat Nitzavim, que Nitzavim prácticamente ya es la última, es prácticamente la última parashat, la última semana, mejor dicho, antes, ¿cierto?, de que venga Rosh Hashanah y vengamos al periodo de entrar en la fiesta, lecturas especiales hasta llegar a Sukkot al final, que retomamos la lectura del libro de Bereshit. Así que esas son las 7 porciones de consuelo que se leen durante estas semanas que van a venir, ¿ya? Para que las tengan ahí en mente, las puedan ahí anotar o analizar. Es bastante interesante, hay buenos estudios al respecto de cuál es el significado que tienen estas 7 semanas y obviamente todo tiene que ver también con el Mesías, con el restablecimiento de Sion, Bueno, la primera, ¿cierto? De todas ellas, Nahamu Ami, comienza, ¿cierto? Así, consolados pueblo mío. Y la palabra que utiliza ahí es Nahamu Ami. Y Nahamu literalmente es un imperativo. No dice consuelen a Sion, a mi pueblo. Dice consuélense.
O consuélense, consuelen, consuélense, pueblo mío. Es una orden prácticamente. O sea, va a haber una consolación. Se va a ofrecer una consolación. Y y eso responde a lo que se leía, de hecho, en el libro de Ijá, de Lamentaciones, escrito por el libro Miahu, donde él decía, llora amargamente por la noche y sus lágrimas están en sus mejillas y no tiene quien le consuele. No tiene consolador. No sé si recuerdan allí la lectura. No tiene consolador, no hay quien consuele. Pero aquí en cambio dice, consuélense, consuélense, pueblo mío. Y así parte todo este ciclo, que va a anunciar, ¿cierto? Eh, a la futura redención y la venida del Mesías. La esperanza futura por la que venimos, ¿cierto? Nosotros cada uno diciendo cada día, Tabom al Hutja y Aser Tzonja, ¿cierto? Venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Eso es lo que estamos anhelando, que venga, ¿cierto? Y se establezca su reino prontamente. Isaías nos anuncia ese reino. Pero Isaías no solamente eh, coloca en el plan, dentro del plan a Israel, sino que él realmente también coloca un poco más allá, ¿cierto? En unas naciones, y eso es lo que vamos a comentar también hoy día. Así que ahí tienen el resumen. Vamos por la primera. La primera palabra de consuelo. Isaías 40 del 1 al 26. Hay un texto, un libro un comentario rabínico que es del siglo IV, que se llama Pesikta de Rabí, de Rab Kahana. Es un comentario que de hecho toma este consuelo y hace un comentario a los textos de consuelo, ¿cierto? De la Haftará de esta semana y lo coloca como la acción de una persona cuando se da cuenta que ha pecado, que ha caído y cuáles son los diferentes procesos que vive para, en el fondo, ser redimido finalmente. Entonces él va a comparar todo este escenario de los 7 consuelos con la vida propia de uno, lo que hay dentro de uno como persona, para nosotros también entender que somos partícipes de la redención. Entonces, el Eterno comienza, ¿cierto?, por hablarle a Israel, ¿dónde? En el corazón. Dice, consolados, consolados, pueblo mío, ¿cierto? Dice, hablad, ¿cierto?, al corazón. Dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Así comienza. Esto... Ah, ok. Bien, entonces él comenta lo siguiente. Es un reflejo en el fondo este pasaje, este inicio, ¿cierto? Del primer consuelo de qué cosa? Del corazón humano. Y él dice, este comentario dice, el corazón ve, oye, habla y sabe. El corazón se levanta, pero el corazón cae. El corazón se aleja, el corazón se regocija. Y el corazón necesita consuelo. Como dice, consuela a mi pueblo y habla al corazón de Jerusalén. Es decir, primera instancia, ¿cierto? Cuando una persona se aleja, podríamos decir, cuando una persona tiene el corazón roto, cuando una persona ha extraviado su camino y tiene realmente cierta dificultad para acercarse, ¿cierto?, a Dios, ¿qué es lo que hace? Dios habla al corazón de la persona. Habla, dice, consuélanse, consuélense, pueblo mío. Y después dice, hablad al corazón de Jerusalén. Habla al corazón de la persona. Y dile, ya esto se acabó. Hasta aquí llegó. Tu iniquidad ha sido quitada. Tu pecado, ¿cierto? O sea, ya tú has recibido el pago por tu pecado. Ahora llega el momento del consuelo. Así que para aquellas personas que están enlutadas, ¿cierto? Que están a lo mejor extraviados de la mano del Señor, lejos, ¿cierto?, de Él, lo primero que viene, ¿cierto?, es un acercamiento a qué cosa? A Dios. Y Dios habla, ¿cierto?, al corazón de la persona. Y esa es la primera etapa de este consuelo. Entender, ¿cierto?, que Él habla al corazón de la persona. Porque es eso lo que está allí. Como también dice el pasaje
de los salmos. Realmente, ¿acaso un corazón dolido y quebrantado no lo oirá, cierto, el Señor? ¿Acaso el corazón quebrantado, roto, no tendrá el Señor misericordia de él? Claramente sí. El Eterno tiene misericordia del corazón que está roto, que está partido, que está en un desconsuelo. Y ahí viene, cierto, primero a hablar al corazón de la persona, al corazón de Israel, al corazón, cierto, de cada uno de nosotros. Entonces este es el primer proceso, hablar al corazón. La segunda lectura tiene que ver con el abandono. El Eterno dice, no te abandonaré, estaré siempre contigo. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré, dice, cierto, el Eterno. Entonces el segundo proceso es saber que a lo mejor sentimos, como ahí dice, Él me ha abandonado, pero tiene que venir una reflexión al corazón, ¿cierto? Y como dice el Eterno, Él habla al corazón. ¿Y qué le dice al corazón que se siente abandonado, triste, desamparado? Que nadie lo puede rescatar, le dice. Puede olvidar a una madre, ¿cierto? A su niño que le dio de pecho. Puede estar sin compadecerse del niño que nació, ¿cierto? De su vientre, de sus entrañas. Y luego dice, pues aunque ellas lo olvidaran, yo no te olvidaré. Él, ¿cierto? Que es el que dio a luz, el que formó a la nación de Israel, el que levantó, ¿cierto? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe y a todo el pueblo, ¿cierto? Y levantó una nación, pues Él no los va a olvidar. Eso dice aquí, yo no te olvidaré. Aunque haya quien se olvide de sus hijos y los abandone, yo no lo haré. Entonces ahí comenta también sobre este segundo consuelo que uno reflexiona, ¿cierto?, sobre el estado en el que está. Eso es lo que pasa en este segundo consuelo. Una vez que hemos sido hablado en nuestro corazón, uno viene a pensar, bueno, pero ¿estará bien todo esto? El consuelo, lo que Él me ofrece. Él me abandonó. ¿Podrá Él olvidarme de nuevo? Viene el temor, ¿no? ¿Me engañará de nuevo? ¿Me olvidará de nuevo? ¿Pasará nuevamente que quede con el corazón roto? Y ahí es donde el Señor dice esto. Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Entonces dice el comentario de Pesita de Rab Kahana, Sión dijo, el Señor me ha abandonado. La asamblea de Israel dijo al santo bendito sea, Maestro de todos los mundos, Ribona Olam, nos hemos olvidado de él, la fuerza a la que tus hijos te dijeron en el mar. Hashem es mi fuerza y mi canción. Hemos olvidado quién era mi fuerza y mi canción. He abandonado al Señor como una gavilla de trigo olvidada en el campo, y el Señor me ha abandonado a los ojos de las naciones. Entonces, muchas veces esto pasa, ¿no? Cuando hay un corazón roto y se trata de restablecer, se le da un consuelo, esa persona vuelve a decir, bueno, ¿será que volverá a pasar lo mismo? ¿Me olvidará nuevamente? ¿Estaré nuevamente solo? ¿Para qué alguien me va a consolar si me va a abandonar de nuevo? Es difícil. Pero ahí está, ¿cierto? El Eterno trabajando y diciéndonos, yo no te olvidaré, yo estaré siempre contigo. Aunque tú veas el olvido en este mundo, yo no olvido, realmente. Tercera semana, despojados, ¿cierto? De su justicia. Ah, esperen, me faltó una parte aquí, en la segunda semana. Hay una cosa más que añadir a esto. Realmente, uno debe reconocer que el sentimiento de abandono o de un corazón roto realmente puede alejarnos de Dios. Cuando nosotros nos sentimos solos, tristes, abandonados, solitarios, en medio, ¿cierto?, de tiniebla, de densa oscuridad, nos alejamos de Él. Y el primer paso para acercarnos, ¿cierto? Obviamente, hay consuelo. ¿Cuándo hay consuelo? Como veíamos en la primera semana, cuando tu iniquidad ya ha sido, ¿cierto? Ya ha sido pagada. Se te ha pagado ha sido perdonada, perdón. Se te ha sido pagado el doble de tus pecados. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay confesión. Por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Obviamente, va a haber consuelo cuando hay de parte de uno un reconocimiento de la maldad. Ahí el Señor es cuando dice, ya se ha cumplido entonces el tiempo. Él ya te ha hecho en el fondo ver las consecuencias de tu pecado. Ya lo has recibido. Pero primero tiene que haber esa confesión. Porque si no, es volver a lo mismo. Ahora sí pasamos al siguiente nivel. Que es despojados de la justicia en Isaías 54 a continuación. Esta tercera semana, ¿cierto? Compara a Israel en su estado caído con una ciudad asolada por una tormenta muy fuerte, como dice acá. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo. He aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Ahí la palabra, ¿cierto? Que comienza diciendo afligido, es la palabra aniyá. Que aniyá literalmente es una persona, viene de la misma raíz de la palabra pobre. Es una persona que está pobre, está agotada, que no tiene nada, que está totalmente, podríamos decir, como un poco desahuciada. En ese sentido, se le ha perdido todo. Entonces, los sabios interpretaron a través también de este comentario de que realmente Israel se estaba describiendo a sí misma ante Dios como si estuviera agotada de qué cosa, de la justicia. Ese es el problema. Entonces dice el comentario agotado de personas justas, agotada de palabras de la Torá, agotada de mitzvot y buenas acciones. En el fondo en nosotros no hay nada bueno. Estamos azotados por tempestad sin consuelo, afligidos, porque no hay justicia en nosotros. De hecho, eso es el sentimiento cuando en un lugar, ¿cierto?, hay tanta calamidad. Uno dice, en este lugar no hay justicia. No hay gente que haga el bien. Y nadie hace el bien. Y yo tampoco. Uno tampoco. Entonces ellos lo interpretan así, realmente. Que estaba agotado, ya no le quedaba nada de justicia en el fondo. Pobre de justicia. Ya no había nada que quisiera. Y no había gente justa en medio de Israel. Por lo tanto, la ciudad cayó. Sin embargo, ¿cierto? Aún en ese estado Dios los va a consolar diciéndoles que los va a restaurar. Incluso su fortuna, como dice allí, asentaré piedra en antimonio y tu cimiento en zafiro. Les daré también riqueza, la riqueza de la tierra. Entonces, Él le está diciendo, no voy a juzgar, porque si interpretamos de esa manera, de que realmente dice afligida o pobre, pobre de justicia, azotada por la tempestad. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué entonces si alguien está pobre de justicia, si no está haciendo lo bueno y no hay en medio de ella personas justas, ¿por qué le dice te asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiro? Si no lo merece. Entonces, realmente Él los consuela de esa manera diciéndole va a cambiar su condición actual. Le está diciendo ¿qué es lo que van a recibir? La recompensa. Eso, cierto, nos recuerda las palabras también de Pablo en Romanos que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Aún en la condición de pobres, que no había en nosotros justicia, Él nos ofrece el perdón, el consuelo y no solo eso, la recompensa. Así de grande, cierto, es el amor de Dios, realmente. Y para levantarnos, no nos dice, bueno, te voy a levantar un poquito, no. Estás pobre de justicia, el día de mañana estarás rica. Tus ciudades serán ricas, estarán en cimientos de zafiro. ¿Para qué? Para levantar el corazón de la persona, ¿cierto? Y en parte esa riqueza es la que hemos recibido a través del Mesías, ¿cierto? Él nos ha puesto, como dicen, en lugares celestiales. Él ha llevado, ¿cierto?, todo el peso de la iniquidad del pecado sobre sí, nos ha dado todas las riquezas de la gloria de Dios. Estamos asentados hoy día en la roca, como aquí dice, ¿cierto? Cimentados, piedra, cimiento de zafiro. La promesa está puesta ya. Aun cuando la persona todavía quizás no esté haciendo las obras justas, Hashem en su consuelo ya le está diciendo lo que va a alcanzar. ¿Para qué? Para que avance. Él nos está llevando hacia adelante. Porque una persona
que se siente mal, que se siente abandonada, que se siente desconsolada, difícilmente sale de esa situación, salvo que algo lo empuje muchísimo y sea un cambio radical y total, porque si no va a seguir en ese desconsuelo, va a seguir en la duda, me traicionarán nuevamente. Tiene que salir a un lugar espacioso, a una promesa amplia. Y eso es lo que promete Hashem aquí. Siguiente. em, si no, si no me equivoco, es la cuarta, ¿cierto? Isaías 51, no pierdas la esperanza, Dios es tu consolador. Dice Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? Es una respuesta a esto, ¿cierto? A los sentimientos de rechazo y abandono del pueblo. Como dice allí, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? O sea, tú vas a dudar en el fondo de mi palabra, tú quieres seguir rechazándome. Él les asegura de que aún así yo soy vuestro consolador. Yo soy, ¿cierto?, el consolador. ¿Quién eres tú, como dice ahí, que le temes al hombre mortal, realmente? Si tú también eres hombre, ellos también son hombres. A mí debieses temerme. Yo soy más grande, yo soy el que los consuela. El consuelo es más grande que tu problema, que tus enemigos, ¿cierto? Yo soy más grande que todo lo que estás pasando. ¿Por qué temerás al hombre? Témeme a mí. De hecho, muchas veces el problema de Israel fue ese. Irse por la tendencia de las naciones porque temían a las naciones muchas veces, en vez de perseverar en los mandamientos. Aunque les fuera a lo mejor incluso mal, tenían que perseverar. Entonces Hashem dice, yo soy vuestro consolador. Yo soy el consolador. El consolador significa en estos versos que nada más, ¿cierto? Que tenemos que entender que no hay nada más grande que el consolador. Como dijo Yeshua también, a nosotros nos conviene, nos convenía, ¿cierto? Que Él se elevara a los cielos para que dejara al consolador, porque el consolador es más grande que toda dificultad que vayamos a pasar y vivir en este mundo. Entonces yo soy vuestro consolador. Y enseguida, la siguiente semana, alégrate, oh estéril. En ese quinto consuelo se marca, cierto, un punto de inflexión. Ya no va a seguir en ese estadía. Ya entendió en el fondo de que Hashem es más grande que todas las cosas. Por lo tanto, ahora viene el momento de la alegría y el regocijo. Y se invita a todo Israel a entender cuál es su estado hoy día. Ya no están abandonados, ahora están redimidos. Grita de júbilo estéril, la que no ha dado luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz. La que no ha estado en parto, porque son más de los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. ¡Wow! El Eterno está diciendo grandemente aquí, alégrate tú, que estabas abandonada, que estabas desolada, que decías no hay en mí nadie que haya justicia. Pobre, que no ha dado luz. Le dice, clama en alta voz, da gritos de júbilo, porque más son los hijos de la desolada que de la casada. Es como algo similar a lo que dice Yeshua en parte. Al que mucho, ¿cierto?, pecó y mucho se le perdonó, porque mucho amó, ¿cierto? En cambio, al que quizás poco se le perdonó, poco amó, en ese sentido. O sea, para llegar a perdonar a este Sion que ha caído quizás tan bajo, tiene que haber un gran amor que se manifieste detrás. Y ese gran amor, ¿cierto?, es el que tiene que provocar la inmensa alegría de todo aquel, ¿cierto?, que vuelve hacia Él, de Israel y de cada persona, ¿cierto?, individual. Entonces, decirle a Israel que se alegre mientras le dice también que es una mujer estéril es un poco contradictorio, ¿no? Porque le está diciendo, grita de júbilo estéril. Suena incluso como una ofensa, ¿no? Grita de júbilo estéril. La que no ha dado luz. Lo rompe en gritos de júbilo. Pero en el fondo está haciendo, le está haciendo alegrarse, ¿cierto? Aún en tu condición de estéril, aún en tu condición de no haber dado luz, será fructífera. Eso le está diciendo, aún pese a tu situación actual, yo te voy a tratar realmente de aquí en adelante como si estuviese llena de hijos. Incluso más que una casada. Entonces, los sabios comparan a Sion con otras mujeres estériles de la Biblia,
que experimentaron también la esterilidad. Entonces aquí leemos el comentario. Dice, Él hará de la mujer estéril una mujer alegre de hijos. Este versículo habla de 7 mujeres estériles. Dicen Sara, Rivka, Rachel, Lea y las mujeres de Manoch, Haná y Tzion. ¿Cierto? Y compara a Tzion como esas mujeres. Cuando el versículo dice, hará de la mujer estéril una alegre madre de hijos, se está refiriendo a Tzion, ya que dice, alégrate, oh estéril sin hijos. Después de que el Señor le haya devuelto los hijos, dirás en tu corazón, ¿quién me ha hecho nacer estos hijos? ¿De qué está hablando en el fondo? Él va a retornar a tus hijos. Él va a volver a tus hijos. Después que en el fondo haya quedado desolada, como si ni siquiera hubiese dado a luz. O sea, fue tan fuerte todo lo que sufrió, que aún la mujer que ha dado a luz, que aún la mujer que estuvo en su vientre, olvidó a sus hijos. Sion olvidó a sus hijos. Pero Hashem le dice, aún si ella lo olvidara, yo no los olvidaré. Conectando, ¿cierto?, con el verso anterior. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Pues aunque tú no te diste cuenta porque estabas desolada, estabas destruida, fuiste asediada, atacada, ¿cierto? Fuiste llevada al exilio, no te diste cuenta que igual, ¿cierto?, diste a luz. Pues yo no me olvidaré también de todos ellos y los traeré de vuelta. Y te haré a ti, que parecías como si estuvieras estéril, ¿cierto? Como si fueras madre sin hijos. Te haré ver en el fondo que eres una mujer llena de hijos. Y eso tiene que ver con el retorno de todos los rincones de la tierra, ¿cierto? De los hijos de Israel. Un retorno, digamos, general. Así como Adonai sanó la esterilidad de las matriarcas, también sanará la esterilidad de Sion. Eso, ¿cierto?, nos lleva a un estado de redención restaurado, realmente. No solamente se te restaura con algo nuevo, sino que lo que habías perdido también se te restaura. Es como en parte de lo que le pasó a Job, ¿cierto? A Job, que él perdió, pero le fue dado, ¿cierto? Muchas veces más lo que tenía. Ya lo que tenía, y además tuvo más. Alegra, ¿cierto?, el corazón de Israel el Eterno, al decirle, en realidad esta esterilidad que sientes y que tienes, es solamente temporal. Porque llegará el día donde te alegrarás como se alegraron las madres, ¿cierto?, que no tenían hijos cuando dieron a luz y fueron sanados. Y el sexto consuelo de Isaías, ¿cierto?, y Yeshayahu, 61 al 22. Kumi Ori, levántate, ¿cierto?, y brilla. En esta etapa Israel se ha levantado de sus problemas y está sacudiéndose del polvo del exilio, está saliendo del exilio. Que la tradición, ¿cierto?, judía compara con la contaminación del pecado. Es en ese momento donde se le pide a Israel y se le pide, digamos, a uno como persona que esté a la altura de la salvación que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para hacer luz para las naciones. Como está escrito aquí, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. La gloria de Adonai ha amanecido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti amanecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes del resplandor de tu amanecer. Perdón, los reyes al resplandor de tu amanecer. Es decir, ponte, ¿cierto? Entienda ahora el estado en el que estás. Has sido restaurada. Hemos sido restaurados. Pues ahora no es tiempo de seguir sufriendo, de seguirse lamentando. Ahora, date cuenta, resplandece, brilla tu luz, porque Él ha amanecido sobre ti. Lo que era tu tiniebla ha amanecido. Pues aún tú verás que cuando las tinieblas llenan la tierra y se llene de injusticia, en ti todavía amanecerá el Señor, dice, y se aparecerá su gloria. ¿Para qué? Para que los demás, una vez que tú seas restaurada, los demás también verán esta restauración y verán tu luz y acudirán a ti. Y los reyes, los líderes del mundo, a tu resplandor. Es decir, cuando Sion sea restaurada, también habrá restauración para las naciones. Y el deber, ¿cierto?, de aquella persona restaurada es que también sea un ejemplo. Para que vean las acciones, ¿cierto?, de Sion
y las personas vean este brillo y acudan a ella. Como está escrito también en Zacarías, ¿cierto? Vendrá gente de las naciones, de entre las naciones, y tomarán del borde, ¿cierto? De la esquina, del tzitzit, del canaf, literalmente dice, de la esquina, ¿cierto? De un judío. Irán a la luz de alguien del pueblo de Israel, de Sion, que ha sido restaurado. Eso es lo que está apuntando. Las naciones, ¿dónde acudirán? Al que ha sido restaurado. Tú serás, ¿cierto? El vehículo para que ellos vean la gloria. Así como tú caíste bajo, viste tinieblas, pero viste ahora el amanecer de su luz, pues también ellos verán a través de ti ello. Entonces, el plan de redención tiene que ver con esto. Hemos sido restaurados para también ser una luz para las naciones, como nos dijo Yeshua. Seamos luz para el mundo. Y la última etapa. Aquí, por cierto, no leí. Sí, me faltó leer eso, antes de pasar a la última etapa. Hay la interpretación judía realmente de este pasaje, por ejemplo, es que realmente el Eterno le da luz a Israel. ¿Para qué? Para que las naciones puedan saber y conocer a Dios y experimentar la salvación. Para eso les da a conocer a Israel la luz, para que las naciones le conozcan, como aquí dice en Corintios, la segunda epístola a Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Es decir, a través de la faz del Mesías hemos visto la gloria de Dios y hemos llegado a su conocimiento. Vamos al revés, ¿cierto? Porque la luz fue el conocimiento, y eso, ¿cierto?, que está en nuestros corazones, es lo que ha resplandecido y nos sacó de las tinieblas. Y eso es lo mismo que tiene que pasar con el resto, ¿cierto?, de las personas. Y Él lo hizo para nosotros, para que saliéramos de las tinieblas, de tal manera que nosotros también pudiésemos resplandecer. Así como la faz del Mesías resplandece, y así como la de Moshe resplandecía, la de nosotros también, para que las naciones puedan ir, ¿cierto?, en pos de esa luz. Así como van en pos del Mesías. Porque la gente que ve el camino de la fe no nos imita a nosotros. Y nosotros en los buenos imitamos, ¿cierto?, al Mesías. Allá es donde tenía que llegar el camino. Finalmente, Yeshayahu 61. Alégrate de tu salvación. Esta última lectura, ¿cierto?, previa a Yom Teruah, al día de la trompeta, nos ayuda, ¿cierto?, a entender el cúlmine de la redención. En esa etapa, los pecados ya han sido perdonados, ¿cierto? Nuestra posición con el Eterno ya ha sido restaurada, hemos sido sanados en nuestros corazones del abandono, hemos sido restituidos, su gloria brilla sobre nosotros. ¿Y qué va a pasar allí? La plenitud. Nos vamos a alegrar en su salvación, como dice. Sos Asís va Adonai. ¿Cierto? En gran manera me gozaré en Adonai. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Así será aquel momento, plenitud. Mi alma se regocijará. Él me ha vestido con ropas de salvación, dice. Manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona. Porque esa tradición en el casamiento, de poner como una corona de flores, eso se colocaba a los varones, ¿cierto? En la antigüedad. Cuando está de novio, se le colocaba como una corona. A eso se está refiriendo. Se engalana con una corona en el matrimonio, como la novia se adorna con sus joyas. Y lo que era propio de aquel momento es que la mujer se adornara con joyas. Plenitud. El momento, ¿cierto?, de unión, de estar unidos, de prepararse. Es como ya dejamos de luchar, ¿cierto?, por estar el uno con el otro, de sentirnos abandonados, alejados. Ya es el momento de disfrutar. ¿Y qué es lo que se hace en ese momento? Uno se prepara para el otro. Ya no piensa, ¿cierto?, en su abandono, en su desolación, en su pecado, en lo que ha hecho mal, en que esta persona a lo mejor siente algo diferente por mí. Se van las dudas y viene la plenitud. Y yo me preparo solamente para ella, porque estoy pensando en ella y ella en mí. Así dice el verso que será. Me ha vestido con ropa de salvación.
Solamente llega el momento, ¿cierto?, de deleitarse en Él, de alegrarse en la salvación. Hacia allá, hacia esa plenitud es que Él quiere que vivamos, ¿cierto?, nuestra relación con el Eterno. A esa plenitud es la que quiere llevar a todo Israel y a todos, ¿cierto?, los que creen en Hashem, en Dios, a través del Mesías. Los sabios también relacionaron esto, este regocijo, con el regocijo también de todas las naciones, no solamente de Israel. Ellos dijeron, ¿qué significa el versículo "me alegraré en el Señor"? Significa que la asamblea de Israel dirá al Santo bendito sea, ya que nos has alegrado, todas las naciones se alegrarán conmigo. El Santo bendito sea les dirá, he aquí que sois como vuestra madre Sara, que se alegró y todos se alegraron con ella. Y Rabán Shimon ben Gamliel dijo, todos los que lloran por Jerusalén durante su estado de destrucción, se alegrarán en su reconstrucción. Y allí toma sentido ese verso, ¿cierto?, que hemos repetido durante estas semanas, en que así como se alegró Sara en tener hijos y dar a luz, aquella que era estéril, así no solamente se alegró ella, sino que todos con ella se alegraron. Toda la casa se alegró. Todos los que la escucharon también se alegraron y se rieron. Por eso hay varios versos que apuntan a la alegría, al regocijo, pero como una risa. Como dice, ¿cierto? Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de canto jubiloso, ¿cierto? Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros. Cuando haya risa, hay alegría. Entonces, una de las maneras también de entender esta plenitud, justamente es el andar en alegría. Andar regocijado, ¿cierto?, en lo que Él ha hecho con nosotros. En ese momento entenderán también las naciones. Así como los que lloran por Jerusalén, ¿cierto?, se han restaurado, nosotros también podemos ser restaurados. Ellos se alegrarán porque Sion será restaurada y nosotros seguiremos en pos de esa restauración, las naciones. Así que no solamente se alegrará Sion, sino todos los que están allí con él, todos los compañeros de Sion, ¿cierto? Y todos los que se apeguen también a Sion. La promesa es para todos los pueblos. Se regocijarán juntos en la redención postrera. Eso es lo que está apuntando todo esto. ¿Cuándo va a ser eso? En el reino, ¿cierto?, del Mesías, de Yeshua. Cuando venga, ¿cierto?, en su plena belleza, descendiendo como una novia ataviada, como está escrito. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Así como en el matrimonio no solo se alegra la que se casa o el que se casa, se alegran todos los que están allí con ellos. Y de hecho en el judaísmo es una mitzvah prácticamente alegrar a los novios. Hay que estar alegre en ese momento, en un casamiento. Pues así dice, descenderá a Jerusalén como una novia ataviada para su esposo. Y va a haber gran alegría, no solo en Israel, sino en las naciones. Entonces, estas 7 semanas son una preparación. ¿Por qué? Porque lo que recordamos justamente de aquí a Yom Teruah, el día de la trompeta, Yom Kippurim, el día de la expiación, y Sukkot, justamente es ese proceso final de redención, donde hay juicio. Y en el juicio te dirá, has sido perdonado, ya se te ha dado el castigo de tus iniquidades. Ahora ve y alégrate. Ahora entiende que has sido consolada, ya que te arrepentiste, ¿cierto? Que confesaste tus pecados, que te arrepentiste, que atendiste al juicio, que atendiste al llamado de Él y supiste quién es el que te llama y que llama a tu corazón, te acercaste a Él, pues ahora también, ¿cierto? Él te restituirá. Y Él, ¿cierto?, te hará brillar. Y Él te dará gran regocijo, como en Sukkot. Viene, ¿cierto?, posteriormente. Así que, Kumi Ori Kiva Orej. Levántate, ¿cierto?, y resplandece porque ha venido tu luz ha llegado. Para allá estamos apuntando, esto serán la preparación esta semana, ¿cierto?, esta Haftarot, para que las podamos analizar también. Y analizar, como hemos visto, al son de la vida de cada uno. Tal vez todos tengamos alguna parte de nuestro corazón que todavía necesite ser restaurada. Y sepamos que la promesa del Eterno de Dios es que va a haber completa restauración. Y se va a olvidar todo llanto, lágrima, desconsuelo. Y va a haber pleno regocijo en los cielos, ¿cierto? En el reino del mundo venidero. Así que tengamos fe, tengamos esperanza
que llegaremos, ¿cierto?, hasta ese momento con gran alegría y gozo, ¿cierto?, con Sion cuando sea restaurada, cuando todo Sion, ¿cierto?, sea restaurado y las naciones junto con ellos. Que el Eterno les bendiga a todos, una Shabbat, una feliz semana.